Hola, hola, bienvenidos a nuestra reunión semanal. Es un gusto estar con ustedes todas las semanas impartiendo pues estos temas de desarrollo de conciencia para que establezcamos una comunidad mucho más saludable y que todos comencemos a, a crecer en el despertar de conciencia, que es el tema que nos acoge pues cada semana. Y en el día de hoy vamos a hablar de cómo desarrollar confianza, cómo desarrollar confianza. Es increíble cómo personas con talentos, con habilidades, con unas capacidades increíbles, comienza a minar su confianza día a día por lo que escuchamos, por lo que vemos, por algunas creencias que tenemos y sobre todo este tema, sobre todo el tema de las creencias. Hay temas desarrollados de creencias limitantes y las creencias deberían ser un estilo de vida que, digamos, unas comprensiones que nos permitieran establecer una vida mucho mejor. Pero desafortunadamente las creencias nos están limitando. Las creencias nos están limitando. Y se han hecho estudios de países muy pobres, y al hacer un consenso de, de por qué estos países, uno de los factores son las creencias colectivas que estos mismos países tienen, como en el caso de Palestina, o como el caso de algunos países que tenemos unas creencias colectivas. Entonces, ojalá tuviéramos experiencias colectivas, no solamente creencias colectivas. Entonces, punto número uno, tal vez, tal vez no desarrollamos confianza porque hemos permitido que nuestra vida se rija por nuestras creencias. Yo sé que para el sector de la psicología a veces es muy importante que las personas comiencen a tener unas creencias diferentes. Yo discrepo un poco ese punto de vista y yo percibo que lo que necesitamos hacer es llevar a las personas a que tengan experiencias realmente transformadoras, no creencias. Las creencias son aleatorias, las creencias son efímeras, las creencias vienen y van, y las creencias no permanecen en el tiempo. Y de hecho, todos los países tienen creencias diferentes, todas las personas tienen creencias diferentes. Entonces, si la creencia no es común a todos los seres humanos, no estamos hablando de leyes que nos compitan a todos o que nos incluyan a todos. ¿Cómo se forman estas creencias? Cuando somos niños, disfrutamos. Tú no ves a un niño en depresión porque un niño está disfrutando de la experiencia. Cuando somos niños estamos contemplando por primera vez un árbol, contemplando por primera vez un colibrí, contemplando por primera vez un río. Un niño está extasiado y a nivel neuroquímico está compensado porque toda su estructura neuroquímica está segregando sustancias endógenas que le permiten a ese niño sentir placer en sí mismo de lo que está contemplando. Entonces, imagínate o recuerda cuando tú observaste por primera vez algo que te llamó mucho la atención. En este caso, digamos que un colibrí, cuando ese niño se queda mirando ese colibrí y dice, "Ah, ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?" Y el adulto utilizamos unas frases como, eso es un colibrí. La segunda vez que el niño observe un colibrí, dice, es un colibrí, es un colibrí. En ese momento, en ese momento, comenzamos a tener una conciencia separada. Teníamos una conciencia de unidad, el niño se extasiaba con el colibrí. Ahora, cuando es un colibrí, el concepto reemplaza la experiencia. Muchos niños, sobre todo en las ciudades, tienen el concepto de animales que no conocen. No conocen porque no tienen la experiencia. No tenemos la experiencia. Entonces, cuando el concepto reemplaza la experiencia,
es más importante el concepto y comienza a volverse la creencia más importante que la creencia comienza a volverse más importante que la experiencia, y no debería ser, pero bueno, así se ha establecido nuestra mente y así se ha establecido las creencias colectivas. Así como los experimentos de Milgram que hablaban de experiencias, de creencias colectivas, donde si tú crees igual que el colectivo, tu mente percibe y tiene la sensación de que está en lo verdadero. Y han hecho estudios con líneas de tres tamaños, donde cogen 50 personas, 50 actores, y les dicen, bueno, tú vas a decir que la línea más pequeña es la línea B, y realmente la línea C puede ser más pequeña que la B y que la A. Entonces se ponen de acuerdo los 50 actores para decir que la línea B es la más pequeña y, y una persona es el participante que están haciendo el estudio. Y esa persona no sabe que todos son actores y que están diciendo la B, sí, la B es la más pequeña, y todos pasan y observan, dicen la B es la más pequeña. Y cuando pasa esta persona y observa, llega un punto en que reconoce que es la B. Dice, sí, la B es la más pequeña. Duda de su intuición, duda de su punto de vista, deja de lado lo que está observando y se deja llevar por el colectivo. Por eso, lo que es normal no es lo más sano. Lo que es normal es lo que hace la mayoría. Lo normal es simplemente una medida estadística. Y porque sea normal que las personas tengan depresión o porque sea normal que las personas tengan ansiedad, no quiere decir que sea lo más sano, es porque lo hace la mayoría. Entonces, como todos sufrimos, decimos, vamos bien porque vamos con el colectivo. Entonces, cuando el concepto reemplaza la experiencia, ahí ya tenemos un problema porque entramos en el mundo dual, donde entramos a un mundo de las ideas y un mundo de los conceptos. Y dudamos generalmente de nuestros puntos de vista, dudamos de nuestra intuición. Ya no disfrutamos la contemplación, ya no disfrutamos la experiencia, sino simplemente nos dejamos llevar. Entonces, vamos a dividir, digamos, las diferentes formas, digamos que solo me voy a referir a los factores mentales y con mucho respeto con cada una de las creencias que tengan las personas. Pero las creencias no están hechas para experimentar, las creencias están hechas para creer. Por eso las creencias pueden estar llenas de mentiras. Lo importante es tener argumentos que favorezcan esas creencias. Cuando tenemos tantos argumentos que favorecen esas creencias, a eso le llamamos como una conciencia colectiva. Pero la conciencia colectiva puede estar engañada y puede creer que lo que cree es verdad, ¿sí? Creer que lo que cree es verdad. Hay una historia de una persona que se botó de un paracaídas, en un paracaídas, iba en su paracaídas y quedó engarzado en una rama. Y esta persona se llenó de miedo porque iba en su paracaídas y miró hacia arriba y preguntó como, ¿hay alguien por ahí? Pues eso estaba desolado, es tarde, 6 de la tarde, desolado, páramo. ¿Hay alguien por ahí? Pues sonaba como el eco. ¿Hay alguien por ahí? Y esta persona ya comenzó a asustarse porque estaba haciendo de noche. Y dice la historia que Dios se compadeció de esta persona, abrió los cielos y dijo, soy yo tu Dios, suéltate. Esta persona pensó por un momento y dijo, ¿hay alguien más por ahí? Bien, ahora, esta historia no quiere decir que no creamos. Esta historia lo que quiere decir es que no confiamos en lo que creemos, no confiamos en lo que creemos.
Hace poco atendí a una persona y trato de no juzgar tampoco. Digamos que una persona muy creyente, pero a la vez muy ansioso. Muy creyente y muy ansioso. Entonces, la ansiedad es producto del miedo. Y la creencia, si tú confiaras, bueno, si un creyente confiara en sus creencias, superaría el miedo, porque confiaría en lo que cree. El creyente, el creyente necesita que otros crean en lo mismo que él cree para sentir que está en la verdad. Por eso para el creyente es muy ofensivo que le refuten su creencia. Para un creyente, lo peor que le pueden decir es que lo que cree no es verdad. Lo que cree no es verdad. Entonces el creyente se enfurece cuando dudan de su creencia y necesita convencer a otras personas de que crean en lo mismo. La creencia debe ser creída por muchas personas. Cuando son creídas esas creencias por muchas personas, estamos hablando de creencias colectivas. Y la creencia colectiva le hace creer al individuo de que está en lo correcto, de que está en lo correcto. Por eso encontramos frases o conceptos completamente, digamos, un poco enfermos, como eres la media naranja, y la media naranja estamos hablando de, de codependencia, estamos hablando de que si tú te vas, me muero. Somos naranjas completas, pero estamos inmersos en creencias. Como hay una frase que dice que hay que dar para recibir. Los creyentes les encanta esta frase, como hay que dar para recibir. Y si nos damos cuenta de esa frase, es egoísmo teñido de espiritualidad. Egoísmo teñido de espiritualidad. Eso es una frase muy egoísta, pero al parecer parece que fuera verdad, porque todo el mundo la dice y hay que dar para recibir. Bueno, perfecto. Entonces, avaricia pañetada de espiritualidad colectiva. Y, y bueno, por eso estamos como estamos también, porque el egoísmo que aprende espiritualidad o aprende algunos conceptos es bien peligroso, es bien peligroso. Yo lo he hecho en algunas oportunidades y creo que le ha hecho más daño la gente buena a la humanidad que la gente mala, porque la gente buena lo hace con razones. Y pueden ser razones erradas, pero son razones peligrosas. Es muy peligroso las personas buenas que dan consejos. Hay que salir corriendo, porque el mejor consejo que te puedo dar es no recibas consejos. Bien, entonces, el creyente solo cree, el creyente solo cree. Y si tú le preguntas a tu hijo o le preguntas a tu mamá, ¿tú me amas? Y ese hijo te dice, yo creo que sí, tenemos un problema. Ese niño está dudando. Entonces, yo creo que sí, está dudando. A Carl Sagan, a Carl Sagan y a Carl Jung les preguntaron, ¿tú crees en Dios? Y no, ni lo pensaron, dijeron, no, yo sé, no, yo sé. A Carl Sagan lo catalogaron como una persona atea en el 70, en el 80, la persona que hacía un programa que se llama Cosmos, y él simplemente estaba hablando de experimentar lo que para el creyente es verdad. Hay personas que lo podemos experimentar y me incluyo entre los que podemos experimentar. Y ya se pueden decir estas cosas y siento que ya no son herejías y no son, no hay que seguir una doctrina o unas creencias para experimentar la divinidad o para experimentar la plenitud o para experimentar el nirvana o para experimentar el cielo. No hay que tener una creencia para experimentar. Es más, hay que abandonar una creencia para experimentar. Entonces, si lo que el colectivo cree
sentimos que de pronto va en contravía de la experiencia, abandona la creencia, abandona la creencia. Por eso no podemos soltar, por eso no podemos soltar. Si un creyente confiara en lo que cree, soltaría porque confía en su Dios, confía en lo que, en sus creencias, digamos que si las creencias se vuelven experiencias, perfecto, pero si las creencias son ideas bonitas, es peligroso, es peligroso, porque hay que dar para recibir, hay que darle al que no tiene. Eso es arrogancia, porque el que no tiene es porque no sabe lo que tú haces para que él tenga, también se lo puedes enseñar. Entonces es mejor enseñar a pescar que dar el pescado, pero pues se ha dicho miles de veces, bueno, no sé, pareciera que estuviéramos hablando eh, de una sabiduría, de una sabiduría como actual, pero no es una sabiduría actual, es una sabiduría ancestral, ¿sí? De una espiritualidad nueva, y la espiritualidad no es nueva, ha sido por siempre. Bien, hay hay una práctica que hacen los toltecas que me llama la atención y ellos en la cúpula de sus pirámides, ellos hacen un ritual donde no conoce obviamente la persona que va a hacer ellos hacen como una práctica de iniciación y toda la cúpula se llena de humo, toda la cúpula se llena de humo, el chamán le dice al discípulo, le dice, salta, salta. Y hay 50 centímetros entre el piso de la cúpula y donde la persona va a saltar, pero la persona no lo sabe, simplemente ve humo. Y la persona salta porque confía en su chamán, salta porque confía en su chamán. Probablemente un creyente no va a saltar, porque un creyente duda de su fe. Y estoy diciendo estas cosas no para refutar lo que crees, sino para que vuelvas tu creencia a una experiencia. Entonces está el creyente. Ayer inclusive vi una, ¿cómo se llama? Como un debate entre Dickens y Deepak Chopra. Y me pareció súper insulso. Me pareció que era una perdedera de tiempo. El que está defendiendo la creencia de que Dios existe y el que está negando la creencia de que Dios no existe, de que Dios existe, perdón. Entonces, el que está negando la idea de Dios y el que está defendiendo la idea de Dios, ambos están defendiendo una idea. Y me parece que en la charla, porque vi un poquito, vi 10 minutos de la charla, duraba como 2 horas de pérdida de tiempo, del que defiende y el que niega. Y ambos estaban segregando neurotransmisores endógenos que los hacían sentir bien porque tenían la razón. Entonces, Dickens, en sus argumentos, y está catalogado como el hombre más inteligente del planeta, Dickens, en sus argumentos, convencía al público y aplaudían mucho de que Dios no existía. Y Chopra, pues también tenía sus argumentos, pero ambos están defendiendo una idea. Y defender una idea es, no tiene sentido. Defender una idea o negar una idea es lo mismo. El creyente y el ateo están envueltos alrededor de una idea. Ahora, si un ateo no cree en Dios, pues bueno, ignórelo, pero no dedique su vida a negar a Dios. Un ateo, yo creo que un ateo es mucho más creyente que el creyente, porque defiende la idea de que Dios no existe y dedican su vida y escriben libros y hacen logias y es lo mismo, es la misma creencia en Dios, la misma no creencia en Dios, es lo mismo, es una idea y es una creencia que pues necesitan adeptos a la misma creencia para sentir que están en lo mismo. Entonces, Dickens puede decir, estoy en lo correcto, mucha gente me sigue.
Y Chopra también dice, estoy en lo correcto, mucha gente me sigue. Soy creyente, muchos son creyentes. Crean en Dios, bueno, perfecto. Y yo, no, yo acá no estoy diciendo que no crean, ni que nieguen, ¿sí? Simplemente estoy dando como un punto de vista a nivel contenido mental que pasa en la mente cuando creemos. Y cuando creemos, dudamos. Y cuando somos ateos, por ejemplo, en este caso, negamos la creencia de otro, ni siquiera negamos la creencia nuestra, negamos la creencia de otro. O sea, qué pérdida de tiempo, ¿sí? Qué pérdida de tiempo. Entonces, esta reunión de Dickens y Chopra me pareció muy, bueno, entretenida. A la mente le gusta la entretención. No le gusta mucho la experiencia, pero sí le gusta la entretención. Entonces, para darle comida a la mente, pues me pareció bien, ¿sí? Pero es igual como un entretenimiento cualquiera. Bien, ahora. Entonces está el creyente que solo cree, el que, yo no creo que mañana salga el sol. Yo estoy seguro que mañana sale el sol. Yo no creo que mi mamá me ame. Yo estoy seguro que mi mamá me adora. Yo no creo que dentro de mí hayan sensaciones, habilidades, cualidades sanas. Yo estoy seguro de eso. Bien, entonces, el tercer estado mental es el estado de rendición. Y ese estado mental es cuando se revela, cuando se puede revelar una verdad. Y revelar viene de la fotografía. La fotografía se desarrolla en cuartos oscuros y en esos cuartos oscuros se revela la foto. Se revela la foto. O sea que no veíamos nada y la foto se reveló. Y al revelarse, pues, wow, sí, aparece. Pero las cosas se revelan porque la mente es humilde. Y la mente es humilde cuando reconoce y da un susto tremendo. Yo, en alguna oportunidad, todo lo que sé, todo lo que creo, tal vez no es. Todo lo que sé, todo lo que creo, todas mis creencias, todo lo que me contaron, tal vez no es. Tal vez no es. Ahí hay un poco de pánico porque yo solo estaba agarrado a una idea. Ideas bonitas, pero ideas. Ahora, ninguna espiritualidad puede ser creída. La espiritualidad tiene que ser experimentada. No puede ser seguida, tiene que ser experimentada. Y me he visto, hay películas como El Evangelio de Juan, que la recomiendo. Hay un libro que es una fiel copia del Evangelio de Juan. Y me he dado cuenta que Jesús le decía a sus discípulos, vengan y vean por ustedes mismos. Yo no los puedo llevar donde voy a ir, pero ustedes tendrán que ir allá ustedes mismos. Él está hablando de transmitir una experiencia. O sea que probablemente Jesús les estaba diciendo a las personas que lo siguieran en la experiencia, no que lo siguieran como detrás de un desayuno, sino que lo siguieran en la experiencia. Por eso regañó una cantidad de gente cuando dijeron, ustedes solo vienen acá a comer, solo vienen por los panes y los pescados, pero síganme en la experiencia. Pero tal vez lo seguimos, bueno, lo siguen siguiendo los creyentes desde, él tiene la experiencia, él tiene la experiencia, él sí tiene la experiencia. No, él te está inspirando a que tú también vivas la experiencia. Y me atrevo a decir que tal vez Gotama, el Buda, que significa además Buda, significa el despierto, y a él se le acercaban y le decían, oye, ¿cómo encuentro el nirvana? Ayúdame, reza por mi papá, reza por mi mamá, reza por mi tío. Y él decía, yo no puedo hacer esas cosas, siéntate y medita, siéntate y observa la respiración, siéntate y observa los contenidos mentales, siéntate y observa las sensaciones corporales, siéntate y practica al lado mío. O sea que probablemente el budismo por eso no es una religión, es más cercano a una ciencia.
y es una experiencia. Y me atrevo a decir que el Buda tal vez no creía en el nirvana, lo experimentaba. Y tal vez Jesús no creía en Dios, lo experimentaba. Era una experiencia continua, directa con la divinidad. Los primeros cristianos se quedaban observando las higueras, que eran unas plantas pequeñas, por eso Dios hacía mucha, Jesús hacía mucha referencia a la higuera, se quedaban observando la higuera como una práctica de meditación. Y he escuchado a muchos creyentes diciendo que la meditación es nueva era, vieja era. Vuélvelo una práctica. No importa si es nueva era o vieja era, desde que sea una práctica es sano. Yo hace poco, se me perdió la libreta de conducción, y fui al CIMIT, que es un sitio donde saca uno este documento. Y muchas personas estaban afuera tramitando los pases de las personas que se nos había perdido los pases. Entonces me dijeron, te tramitamos el pase, te tramitamos el pase. Y dura más o menos como 3 horas. Ven, tómate estas fotos y te lo tramitamos. Y yo dije, bueno, me ahorro el trámite, pero voy a mirar cómo es la experiencia de hacerlo yo mismo. Entonces dije, no me interesa. Y entré. Y en media hora, me costó creo que 80.000 pesos, me costó como casi la mitad. En media hora tenía mi paz en la mano. Ahora, ¿qué voy con esto? Cualquier tramitador espiritual te está diciendo mentiras. Cualquier tramitador espiritual te está diciendo mentiras. Porque tú tienes que vivir la experiencia desde directamente, desde tu interior. No la puedes vivir desde un tramitador. La tienes que vivir como una experiencia directa. La espiritualidad es una experiencia directa. No la puedes tramitar con nadie. Nadie puede hacer cosas para que tú vivas mejor. Tiene que ser una experiencia de vida y una experiencia directa. Bien, entonces, ese día me di cuenta que casi todos los tramitadores no me, me, bueno, me pueden confundir también o me pueden estafar, ¿sí? Pero bueno, así sea el tramitador más sano, así sea el tramitador más sano, es innecesario. Inclusive, voy a mirar las charlas de Jaime para encontrar el despertar. Inclusive eso es falso. Esta charla es innecesaria. Esta charla es innecesaria porque la experiencia directa con la divinidad es tuya. Tú y la divinidad. Bien. Ahora, la mente se rinde. Cuando la mente se rinde, es una mente humilde. Cuando la mente es humilde, reconoce que lo que sabe y lo que cree tal vez no es. Cuando reconocemos que lo que sabemos y lo que creemos tal vez no es, entra una sabiduría nueva. Eso se llama inspiración. Cuando entra esa inspiración, tú puedes revelar en tu vida la verdad, la verdad. No vivir favoreciendo mentiras por más de que el colectivo las defienda. Bien. Entonces, esa mente humilde te lleva a la rendición. Yo era como la gota de agua que estaba buscando el mar. La gota de agua que estaba buscando el mar. Y estudiaba Mariología y estuve en muchas. Me compré la pandereta de los, de una comunidad, bueno, menos mal no me acuerdo el nombre, para no, pero me compré hasta la pandereta para alcanzar una espiritualidad. Y brinqué por muchas culturas y por muchas creencias, y por acá sí es, era un buscador espiritual. Y el problema de los buscadores espirituales es que nunca encuentran nada, porque solo son buscadores.
no son encontradores. Entonces, yo era una gota de agua que estudiaba mariología para encontrar el mar. No tiene lógica, no tiene lógica. La teología puede ser arrogancia, porque teo es Dios y logía es estudio, el estudio de Dios. O sea, mi mente limitada estudia el infinito. Eso creo que es lo más arrogante que puede haber. ¿Sí? El vaso que contiene el líquido puede estudiar el líquido porque es más pequeño, pero el líquido no puede estudiar el vaso. Simplemente por lógica de conjuntos no se puede hacer. Bien, ahora, esto es bien interesante cuando Galileo fue llevado a juicio porque decía que la Tierra era redonda y las escrituras y toda la tradición decía que era plana y que este señor estaba diciendo una herejía. Entonces Galileo decía, bueno, yo estoy seguro del instrumento que tengo, del telescopio, y simplemente voy a ir con el instrumento y me voy a salvar del juicio. Entonces, cuando llegó al juicio, le dijo a estas personas, les dijo, bueno, está bien, no crean en lo que yo estoy diciendo, no crean en lo que estoy diciendo, observa por el instrumento, observa por el telescopio y date cuenta que la Tierra es redonda y que realmente giramos alrededor del Sol. Después, más adelante, vino otras personas como Newton, que decía que no solamente se gira alrededor del Sol, sino que estamos inmersos en un infinito, y eso ya completamente cambió toda la estructura que se llevaba física de esa época. Y la persona que le estaba haciendo el juicio cogió el telescopio en una mano con desprecio y dijo, ¿usted cree que este aparato o esto que usted me está diciendo que observe es más importante que la tradición? Usted está loco. Y igual lo condenaron. Entonces, ¿por qué no observó? Porque tal vez la observación directa puede estar volteando completamente todas nuestras creencias. Es increíble cómo la observación de la respiración puede transformar la vida de un ser humano. Es increíble cómo la observación de las sensaciones corporales puede transformar la vida de un ser humano. Es increíble cómo la gratitud, cómo estar presente, cómo desarrollar conciencia le puede transformar la vida a un ser humano. Yo en alguna oportunidad atendí a un ateo y él me dijo, Jaime, a mí no me hable de Dios, yo no creo en esas cosas. Y yo le dije, bueno, es perfecto, pero te voy a hacer el acompañamiento de psicología. Hicimos el acompañamiento, desarrollamos habilidades para que adquiriera un nivel de conciencia superior al que tenía antes y esta persona me dijo, siento unas sensaciones muy agradables, siento paz en mi cabeza ya no está corriendo detrás de un mundo de pensamientos, muchísimas gracias. Y yo le dije, a eso le dicen Dios, a esa sensación le dicen cielo, a esa sensación. Entonces, un ateo pudo experimentar la divinidad, un ateo pudo experimentar la espiritualidad, porque simplemente tenemos que observar, experimentar, atrevernos a vivir la experiencia. Ateos, creyentes, lo que sea. Elevar el nivel de conciencia te va a hacer mejor cristiano, te va a hacer mejor musulmano, te va a hacer, o de pronto te lo va a hacer también abandonar y te dedicas a la experiencia. Pero lo único que te puedo decir es que elevar el nivel de conciencia te va a ayudar a ser mejor ser humano, porque te vas a dar cuenta de tu ignorancia y te vas a dar cuenta de que tu ignorancia es inocente a la vez. Y te vas a dar cuenta de que puedes tener una compasión contigo mismo. Bien, entonces la experiencia se experimenta, se observa, se experimenta, se vive. Esta semana atendí a una persona que él me decía, siento que mi novia me va a ser infiel, siento que me dan muchos celos, le hago muchos reclamos. Yo le dije, bueno, perfecto, eso es lo que piensas y lo que piensas no es real. Vivimos una vida de mente, una vida de mente, porque solo está acá. Y
con él simplemente lo que hicimos fue llevarlo a que tuviera experiencia. Entonces le dije, bueno, vas a hacer, no le hagas tanto caso a tu mente, trata de abstenerte de hacer reclamos, y porque de pronto sí se va a ir, pero por los reclamos que le haces. Y la mente va a decir, sí ve, yo sabía que se iba a ir, sí ve. Entonces, trata de preparar una comida, trata de ir al parque, trata de comer un helado, trata de tener una conversación bonita con ella, trata de vivir experiencias. Cuenta las experiencias que vives en el día con ella. Y le cambió la vida. Y le cambió la vida simplemente porque su vida la convirtió en una experiencia. Entonces, si te das cuenta, el que está más alejado de la divinidad es el creyente. Y eso suena rarísimo, pero el Buda no era budista, Jesús no era cristiano, estaban viviendo una experiencia real con la divinidad. Y no podemos volver la experiencia a una creencia o esperar 2000 años para que nos digan así como nos dijeron que el limbo no existe, qué pena, qué vergüenza que nos equivocamos durante 2000 años. Nos disculpan, sí, 2000 años, para decir no. En 2000 años nos van a decir que Dios vive dentro de ti. Bueno, ahórratelo y experimentalo. O sea, no vamos a esperar 2000 años a que te digan que tal vez muchas cosas eran falsas. Y no vamos a esperar a convencerlos a ellos tampoco. Yo, yo no iría a hablar con Dickens a defender la conciencia, ni tampoco hablaría con Chopra a defender mi punto de vista. No estaría en un debate de puntos de vista. Solo tienes que atreverte a vivir la experiencia. Las experiencias no se defienden, simplemente se experimentan. Yo no tendría que ir a un debate con Dickens porque no tiene sentido defender la conciencia y más defenderla con argumentos. Simplemente le diría a Dickens, observa por el telescopio, observa por el instrumento espiritual, observa la respiración y ya. Pero no tenemos que defender la conciencia. Entonces lo interesante de la conciencia es que no se defiende, se experimenta. Entonces cualquier debate espiritual no tiene sentido. Bien, cuando le preguntaban a Carl Sagan que si creía en Dios, él decía, no, yo lo experimento. O yo experimento. Yo no vine a creer, yo vine a experimentar. Yo no vine a creer, yo vine a experimentar. A eso le llamaron de que era una persona atea, que era un peligro para las creencias. Y él decía que si había un Dios que se manifestaba en las leyes físicas, la ley de la gravedad, la ley de, del electromagnetismo, las leyes de la física, la ley de la energía, pues que sí existía porque estamos inmersos en él. Y eso mismo decía Spinoza y Carl Sagan se refería al Dios de Spinoza, y Spinoza fue una persona que dijo que Dios era infinito. Esa era la proposición de él. Dios es infinito y por lo tanto es indivisible. Y como es indivisible, yo también formo parte de Dios. Y como yo también formo parte de Dios, formo parte de esa divinidad y también soy infinito en sí mismo. O sea que todos somos parte de lo mismo. Bien, me voy a permitir leer lo que decía Spinoza. Decía, deja de rezar y disfruta de la vida. Trabaja, canta, diviértete con todo lo que he hecho para ti. Mi casa no son esos templos lúgubres, oscuros y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi morada. Mi casa son los montes, los ríos, los lagos, las playas. Ahí es donde vivo. Y me acuerdo mucho, ahorita hablé con mi mamá y mi mamá pone música y baila sola. Pone música y baila sola. Ella no cree en Dios, ella lo experimenta, ella vive en Él. Hace poco le dije a mi mamá como que qué cosas le agradecía a la vida y me dijo, uy, le agradezco, todos los días le agradezco bañarme con agua caliente. Yo entendí como una semana después de que tenemos que aprender a apreciar y agradecer todas esas pequeñas cosas. Cuando agradecemos esas pequeñas cosas, ya no estamos creyendo en un Dios barbado en el cielo. Estamos viviendo una experiencia de vida real
y la espiritualidad se transmite. Cada vez que yo hablo con mi mamá me transmite espiritualidad. La espiritualidad se transmite. Las creencias se convencen. Tengo que convencer a mucha gente. La espiritualidad se transmite de maestro a discípulo, por eso la espiritualidad trascendental. Y eso no son nuevas ideas. Yo veo muchos creyentes que dicen, no, es que eso de la meditación son como nueva era. Observar la respiración y observar las sensaciones son nueva era. Bueno, no sé. Vive una experiencia. Ponle el nombre que quieras. Ponle el nombre que quieras. Pero igual la conciencia no tiene que defenderse ni con nombres ni con conceptos. Entonces ponle el nombre que quieras, pero vive la experiencia. Deja de culparme de tu vida miserable. Yo nunca dije que eras pecador y que tu sexualidad fuera algo malo. El sexo es un regalo que te he dado para que puedas expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría. No me culpes de lo que te han hecho creer. Y eso lo decía Spinoza. Y en 1658 fue desterrado, ni siquiera lo excomulgaron como judío. De, bueno, si quieren mirar un poco, ¿qué dice la excomunión, en la excomulgación de Spinoza? Dice más o menos como maldito serás de día, maldito serás de noche, nadie se puede eh, acercar a ti. Bueno, él estaba viviendo una experiencia y se fue feliz, porque dijo, bueno, pues, no importa. A una persona creyente es muy difícil que lo excomulguen, pero a una persona que vive la experiencia le hacen un favor, ¿sí? Le hacen un favor. Ahora, ahora, eh, lo que decía Carl Sagan, dice, la idea de que Dios es un hombre blanco, grande, más de lo normal, con una barba flameante, que se sienta en el cielo y cuenta la caída de cada gorrión, es ridícula. Pero si por Dios uno quiere decir el conjunto de leyes físicas que gobiernan el universo, entonces claramente hay un Dios así. Ellos no estaban negando a Dios, ellos estaban buscando una experiencia real con la divinidad. Y me parece genial ahora leer a Sagan, leer a Spinoza. Estas personas estaban brindándole a las personas una forma de que experimenten también. Él tenía un programa que se llamaba Cosmos. Y hace poco me vi El Evangelio de Juan, que es una película fiel copia de la Biblia, y Jesús les decía a los discípulos, ven y experimenta, ven y mira por tus propios ojos. A donde voy a ir no puedes ir, pero sí vas a tener que ir en cuanto a la experiencia. Él no estaba diciendo que lo siguieran en cuanto a creencias, él estaba diciendo que lo siguieran en cuanto a experiencia. Entonces, muy probablemente, estas personas no estaban creyendo, estaban experimentando. Y lo que dice, este es un libro que se llama Yo soy eso, y dice, eso en quien todos los seres residen, y que residen todos los seres, que es el dador de gracia a todos, el alma suprema del universo, el ser sin límites. Yo soy eso. Yo soy parte de lo mismo. Yo era una gota de agua que estaba buscando el mar. Estudiando mariología, estaba buscando el mar. Y no tiene sentido buscar lo que somos. Simplemente tenemos que despertar y darnos cuenta de que ya somos eso, de que ya somos eso. Entonces, si te das cuenta, el que está más alejado de la experiencia es el creyente. El ateo perdió su vida negando lo que el creyente cree. El agnóstico es como la persona que dice, bueno, yo no sé, no sé qué haya, pero debe haber algo más grande. Y voy a comenzar a dudar de mis creencias y quiero vivir una experiencia. Y ese comienza a tener una mente más humilde y más enfocada en la experiencia y no tanto en sus conceptos. Esto dice en la película Samsara,
Dice, ¿cómo evitar que una gota de agua se evapore? Al principio de la película sale. Y tienes que ver toda la película, dura como 3 horas. Bueno, no la voy a dañar, pero al final de la película voltean la piedra, dice, arrojándola al mar, porque somos parte de la misma unidad. Ya no tenemos que volver a esa conciencia de unidad como cuando éramos niños. Tenemos que volver a ver las cosas como si fuéramos parte de esas cosas. Ver la vida sin tantos conceptos, ver la vida sin tantos juicios. Y de esta manera podemos llegar a sorprendernos de las experiencias que podemos vivir. Entonces, hoy, hoy creo que podemos vivir una vida completamente diferente. Y creo porque sé que no todos lo van a hacer. Muchas personas van a estar inmersas en sus creencias. Pero si tú te atreves a vivir la experiencia, te vas a sorprender de lo que puedes llegar a lograr. Entonces, para tener confianza, tienes que abandonar lo que crees. Tienes que exponerte a las experiencias que la vida misma te va a traer. Y esas experiencias vividas, es de la única manera que vas a adquirir confianza. Y vas a poder confiar en que este día va a ser una manifestación de tu interior. Y ya no vas a depender tanto de la superstición. Como decía Spinoza, la religión está perfecta. Quitémosle la superstición. Solo quitémosle la superstición y dejemos la experiencia. Como experiencia es fantástica. Lo excomulgaron. Bueno, no creo que nadie me vaya a excomulgar por decir esto, pero me atrevo a decir, y vuelvo y lo repito, yo creo que el Buda no creía en el nirvana, lo experimentaba. Yo creo que Jesús no creía en Dios, lo experimentaba. Era una experiencia de vida. Ni el Buda era budista, ni Jesús era cristiano. Estaban experimentando. A eso le pusieron nombres, le pusieron conceptos, y no vamos a esperar miles de años para saber que nos digan que Dios estaba dentro de nosotros, como pasó hace poco, que dijeron que el limbo no existe, algo así como que se pronunció, se pronunció la religión y dijo, y qué pena, qué vergüenza, el limbo no existe, discúlpanos, 2000 años, 2000 años, entonces tienes que esperar otros 2000 años para que la religión te diga que Dios vive en ti, entonces espéralos, espéralos, o experimenta y reconócelo por ti mismo. Gracias y te esperamos el, en una siguiente oportunidad. Gracias y espero que te lluevan experiencias. Espero que te lluevan experiencias. Es una bendición estar siempre con ustedes y una alegría.